Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Este fin de semana en México se vivirá otra jornada de manifestaciones en contra de la sobrerepresentación de Morena. Una mayoría calificada en Morena, en plan aplanadora, preocupa a los mercados y viene un semestre con posibilidad de turbulencia económica debido al debate de la reforma al Poder Judicial y la desaparición de órganos autónomos. Para empezar, le voy a dar la bienvenida con mucho gusto, como siempre, a Salvador Frausto, director de investigación de Milenio. Bienvenido, Salvador. Salvador Camarena, periodista y columnista. Adelante, Salvador. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, Joel. Qué gusto. Bueno, es que tenemos hoy doble Salvador. Imagínate cómo está la cosa. ¿Cómo evalúas este periodo? Evidentemente la reacción que ya se prevé para este fin de semana con una convocatoria hecha por el Frente Cívico Nacional. Bueno, yo creo que hay una cosa que se llama argumentos y otra cosa que se llama movilización. Y sinceramente no espero, no creo, no avisoro que tengamos en la parte de la movilización algo ni remotamente parecido. Quizá yo esté mal, quizá yo me equivoque completamente, pero ni remotamente parecido a lo que se vieron en esas llamadas mareas rosas, las tres expresiones ciudadanas que llegaron a darse. Entonces, una cosa es que se estén planteando argumentos que quieran hacer el punto de que en el reparto de las curules y los escaños plurinominales, el partido oficial, Morena, con sus aliados, estarían teniendo la vocación de quedarse con más de lo que les corresponde, y otra cosa es que en la calle se vaya a traducir en una protesta. Yo no veo claro eso, Joel, y es un tema, por un lado, donde encuentras argumentos a favor de la oposición y a favor del oficialismo, y no creo que llegue a esta sensación popular de que haya que salir a la calle para defender. No veo que eso vaya a ocurrir. Sí, se ve bastante tibia la cosa, por lo menos para el fin de semana. Xóchitl Gálvez también ha dicho que va a ir, pero si tuviéramos que hacer una radiografía de los puntos clave de este debate, porque apenas viene el jaloneo importante, ¿cuáles serían? Bueno, a mí me parece que un punto a destacar es que el gobierno no debería estarse metiendo en esta definición de cuál va a ser la proporción de legisladores que le correspondan a quienes concursaron en la elección del 2 de junio, que tendrían que ser las autoridades que tienen la obligación y que, bueno, construimos un sistema electoral que los apartaba del poder. Y desde el principio, una cosa que es indebida es cómo la Secretaría de Gobernación se ha metido en este tema, cómo el presidente de la República, para variar, se ha metido en este tema. Pero otra cosa, insisto, es el debate que estamos atestiguando entre académicos, entre expertos electorales de los dos lados, en donde se plantean argumentos y antecedentes que podría uno entender que van a tener muy difícil los consejeros electorales, las y los consejeros electorales y también otras autoridades para definir qué es exactamente lo que va a hacer. Creo que hay un debate jurídico, insisto, pero también creo que hay una desarticulación de parte de la oposición para tener una defensa conjunta de que esto significaría un abuso. Insisto, hay que escuchar a los expertos, pero las autoridades van a tener una definición indebida, sin duda, la intromisión que ha hecho la Secretaría de Gobernación y Palacio Nacional. Ahora sí, Salvador Frausto, bienvenido. ¿Cuáles son los puntos clave en el debate sobre la representación? Un gusto, Joel y Tocayo, conversar con ustedes. Bueno, pues me parece que hay dos dimensiones en este debate. Uno es el debate jurídico, legal, constitucional, y en ese sentido me parece que estamos frente a un falso debate, porque la Constitución plantea que la sobrerepresentación, me parece que del 8%, corríjanme si no, si estás bien. La cifra, se aplica por partido político, no por coalición. Antes del inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Constitución establecía que por coalición no se podía tener una sobrerepresentación del 8%, pero con el Pacto por México, el PRI, el PAN, el PRD y el Partido Verde Ecologista aprobaron este cambio constitucional. Así que digamos que es lo que se ha venido aplicando constitucionalmente. Ahora bien, el tema de la sobrerepresentación en el terreno político, por supuesto que es debatible. Es decir, es injusto que un partido que tiene el 54% de los votos pueda tener una representación en la Cámara de Diputados de más del 70%,
ese es un debate político en el que presiona a la oposición por un lado, diciendo que es injusto. Y por otra parte, el gobierno de López Obrador plantea que tienen que ceñir a lo que dice la Constitución. Entonces, digo que es un falso debate porque la pelea que debería dar la oposición para cambiar esa regla tiene que estar en el Congreso. Pero bueno, también es una batalla perdida porque tienen una representación pequeña. Me parece que la oposición, Joely, con este cierro, elige batallas, sigue eligiendo malas batallas políticas. Esta es una batalla perdida, la reforma judicial es una batalla perdida. Mientras no se anoten un triunfo, va a ser muy difícil que levante la cabeza la oposición como la conocemos. Y le doy la bienvenida, sumo a la mesa, a Luis Miguel González. Luis, mi bienvenido. Lorenzo Córdoba, el ex consejero presidente del INE, califica el paquete de reformas constitucionales conocido como el Plan C como autoritarismo vil y barato. Y ya escuchaste más o menos la radiografía que pintan los dos salvadores. Teníamos algunas semanas donde no me tocaba discutir de manera tan frontal con Salvador Frausto. A mí lo que me gustaría es la interpretación de la Constitución corresponde a los constitucionalistas y probablemente una mesa de periodistas nos corresponde poner las cosas un poco en la dimensión del sentido común. ¿Cómo alguien que ganó 53% de los votos cree que tiene derecho al 75, 76% de los curules? Y cómo la gente que votó por Claudia Sheinbaum, pero también votó por un Congreso, yo diría con algo de contrapeso, lo que se va a encontrar es una aplanadora. Yo no creo que sea un tema de, oigan, qué mal está escogiendo la batalla la oposición, porque francamente me parece más bien, cuando yo criticaría lo que está haciendo la oposición, yo no puedo encontrar un peor momento para que Alito y Marco Cortés dividan su propio partido, se enfoquen en una batalla interna, cuando la única batalla que vale la pena en este momento es sobre la sobrerepresentación. Sí puede significar volver al país que teníamos en 1990. No es un tema menor, no es como denos chance ahorita y después ganen una elección. Entre otras cosas porque parte de la ventaja de tener una mayoría calificada es que pueden cambiar el órgano electoral y hacer más complicado el papel de la oposición. Entonces yo digo, coincidiría con Salvador Frausto en el sentido de es muy tarde para hacer las cosas, pero finalmente es la batalla que tienen que dar y sí me parece que no hay tema más importante ahorita que esto. La manera en que la propia reforma judicial se va a aprobar depende de cuántos diputados y senadores tiene la coalición que ganó la elección. Todas las grandes decisiones dependen de esto. Claro, incluso hay quienes dicen que es el principio del fin de la democracia y la república como lo conocemos precisamente por el desmantelamiento del poder legislativo, Frausto. No es el fin de ninguna democracia, ni mucho menos. Es una discusión entre dos posiciones políticas. Yo puedo entender claramente que desde cierta perspectiva puede ser inmoral o injusto que se tenga, como dice Luis Miguel, un partido que tiene 54% de los votos tenga una representación del 70% en el Congreso. Pero la regla constitucional está escrita. Por eso digo que es una batalla perdida. Apelan la oposición a una interpretación, a que se haga una interpretación de esa regla constitucional, pero en el 2021, en el 2018 y en el 2015 se aplicaron esas reglas. No hay antecedente de por qué se debe aplicar una regla que no está inscrita en la Constitución. Ahora bien, coincidiendo con uno de los postulados que estaba planteando Salvador Camarena, vamos a ver seguramente una manifestación este fin de semana mucho menos nutrida que las que vimos en la marcha de las marchas rosas. Es decir, no me parece que tenga un respaldo popular la batalla
contra la sobrerepresentación, la llamada sobrerepresentación, ni tampoco tiene apoyo popular la batalla de la oposición por la reforma judicial. Yo creo que el gran error de la oposición está en que deben elegir una batalla en la que puedan ganar, porque sus tropas están alicaídas. Incluso en las mediciones que hago con inteligencia artificial en redes sociales, se retiraron. Es impresionante cómo se retiró el xochitlismo y el panismo, digamos, de dar batalla en redes sociales. Son nada más unos cuantos líderes de opinión quienes están dando esa batalla. No hay apoyo popular a esas dos batallas, me parece. Camarena. Yo volvería a la invitación que hace Luis Miguel. El tema de la sobrerepresentación, en sus términos jurídicos, le corresponde a constitucionalistas, a gente que tiene un conocimiento probado y que puede dar un debate de esa altura. ¿Qué observo yo para esta mesa? Que sí había una lógica en el sistema electoral que construimos, que el decir que un partido podía tener una sobrerepresentación significaba un tope, no un derecho, que se establecía ese tope para buscar que el Congreso reflejara la pluralidad de lo que fue la elección, no para garantizarle un peso extra a quien había ganado, sino para que no fueran avasallados aquellos que habían perdido. Entonces, ese espíritu no se está cumpliendo. Ese espíritu se quiere leer de otra manera rigorista por parte del oficialismo, que insisto en subrayar el abuso de las instituciones una vez más para temas partidistas. Pero fuera de eso, en efecto, aquí tenemos que parece que seguimos en campaña, a un oficialismo completamente aceitado en abuso de algunos instrumentos, reitero, haciendo desde la mañanera y desde medios públicos toda una argumentación con respecto a el derecho que tienen a esta sobrerepresentación máxima, y tenemos una oposición completamente desarticulada. Y aquí hay que hablar de las dos oposiciones, del Movimiento Ciudadano también, no solo del PRI de Alito, no solo del PAN de Marco Cortés. Están de verano, ellos están en la hamaca. Bien. Entonces, que ahora se hable de unas expresiones populares en la calle próximamente, perdón, van a ser el ridículo, si no estamos equivocados en nuestra apreciación como pronóstico de que no van a hacer para nada, ni siquiera lo que ellos hicieron en campaña, y terminaremos teniendo la confirmación de parte del oficialismo de ni siquiera son capaces de defender lo que quieren defender. Es como, pues, muy patético estarlos viendo a los opositores sin poder articular una defensa ni de lo que supone lo que fue la expresión popular del 2 de junio. Bien, se nos acabó el tiempo en este bloque. Vamos a la pausa en Mesa de Periodistas. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Mesa de Periodistas. Luis Miguel, dices en El Economista que el lunes negro dejó cicatrices, pero que viene un semestre retador con varias turbulencias. ¿Por qué? Creo que lo del lunes nos remite a una cosa que es literalmente galáctica. Algo que empieza en Tokio, que de alguna manera reverbera por la situación de Estados Unidos, nos toca de rebote. Creo que los medios en México cometimos el error de poner todo en la misma canasta, y me parece que es muy importante enfocarnos a lo que son los riesgos que representa el segundo semestre para México. De manera muy rápida los enlisto para no aburrirlos. Evidentemente está todo lo que tiene que ver con decisiones de política monetaria, como la que hizo hoy el Banco de México. Está la agenda legislativa en septiembre. ¿Que incluye el plan C? Que incluye el plan C. Hay que decirlo, tiene que ver con qué va a pasar con el Poder Judicial, tiene que ver con qué va a pasar con los órganos reguladores, con en qué estatuto van a quedar Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Tenemos, por supuesto, en octubre la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, que incluye una pregunta que cada vez es más pertinente. ¿Qué va a hacer López Obrador a partir del 1 de octubre? ¿Cómo va a ser la relación con Claudia Sheinbaum? Y yo diría, por supuesto, está noviembre, que es la elección de Estados Unidos. Todo eso, de alguna manera, genera un cóctel, desde mi punto de vista, donde México tendrá recordatorios de que somos parte del mundo, como fue el lunes negro,
pero no debemos de salirnos de foco. Tenemos muchos temas por resolver en el próximo semestre, perdón, y omitía presupuesto 2025, que claro, me parece que es enorme como reto. Yo entiendo, y quiero volver a un punto del bloque anterior, yo entiendo que Salvador dice, es suficientemente responsable Claudia Sheinbaum, es suficientemente plural la discusión al interior de Morena como para garantizar que muchos de los peores temores no se van a cumplir. La verdad es que tenemos tanto señales de prudencia como señales de, digamos, de agandalle. ¿Cuál de las dos va a ganar? ¿La parte más moderada o la parte más aborazada? Esa es parte de lo que me preocupa y es parte de las incógnitas que despejaremos en el segundo semestre. Claro, ¿y qué pasaría si se aprueba el plan C en su versión radical o moderada en términos económicos? Frausto. Bueno, me parece que yo veo más signos de moderación en el claudismo. Si revisamos el gabinete, no le abrió espacios a los llamados puros o duros o radicales. No hay espacios importantes para este grupo. Ya vendrán otros nombramientos, seguramente serán incluidos, pero me parece que domina un gabinete de personas especializadas en los temas, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos hay gente especializada en cada uno de los temas. Por ejemplo, en la ratificación de Rogelio Ramírez de la Oda, ciertas garantías de tranquilidad, cierta responsabilidad en el manejo de la economía, de las finanzas. Marcelo Ebrard es una persona con experiencia en el tema, en una cartera tan importante como economía. En energía vamos a esperar cómo vienen los siguientes nombramientos en el sector, pueden ser muy reveladores de cómo se va a comportar el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y ahora bien, en cuanto a qué se apruebe y qué no se apruebe, pues me parece que está muy cantado. Por eso digo que es un falso debate. Me parece que va a haber una reforma judicial donde una parte de las cúpulas del Poder Judicial van a ser renovadas, elegidas por el voto popular, como se hace en algunos países, en algunos estados de Estados Unidos incluso. Y no me parece que vaya a haber ningún tipo de reacción. Al contrario, viene una ventaja añadida con esta reforma judicial que tiene que ver con los ahorros que se pueden generar en un poder oneroso, ostentoso, derrochador de dinero, y que por ahí pueden venir algunos cambios interesantes en el poder judicial. Entonces, subrayaría el tema de que no me parece que haya ningún atentado contra la democracia, aún si la sobrerepresentación le da esa amplia mayoría que quiere Morena y sus aliados. Tendrán que en la oposición entrar en caminos de negociación con los grupos de Morena y con movilizaciones reales en banderas y en temas que puedan ganar, que tengan apoyo social, porque no están jugando banderas como no lo hicieron durante todo el sexenio, es decir, defender salarios altos, defender privilegios, defender fideicomisos. Todas las causas de la oposición son las causas más impopulares. Por eso tuvieron esa votación tan rápida. Camarena, ¿hay algo en lo que coincidas? Qué mala pregunta, Joely, provocadora. Yo creo que lo único cierto hoy en México es que hay un vaso que tiene el agua hasta la mitad. Y hay quien quiere ver el vaso medio lleno y hay quien quiere ver que está medio vacío. Las dos cosas, desde una óptica, podrían ser ciertas. Pero evidentemente esa incógnita de vaso medio lleno o vaso medio vacío se llama Claudia Sheinbaum. Y lo que ya mencionaba Luis Miguel, el margen real que va a tener frente a una enorme sombra. Ojalá el presidente de la República ya se vaya a su rancho y se quede allá y cumpla la promesa de no hablar más de política ni hablar nada como políticos de todo orden, pero es una incógnita.
Y hay muchos elementos para pensar que quizás su retiro no sea retiro. Ojalá se conjuren esos elementos y se vaya. Y no coincido con mi tocayo porque creo que es una falacia eso de la reforma judicial. Uno, es una venganza del presidente López Obrador contra un poder que nunca le gustó. El senador Ricardo Monreal desde septiembre de 2018 dijo que iban sobre el judicial y lo están cumpliendo. Dos, es una falacia porque no va a corregir ninguno de los problemas que tenemos en el sistema judicial. Tres, tocayo, hay una cosa peor que un médico caro. Es un médico malo, aunque sea barato. Este sistema judicial federal venía dando pasos de profesionalismo, estaban muy lejos, pero los problemas que la gente enfrenta cotidianamente con la falta de justicia están en las fiscalías, en las policías y sobre todo en los poderes judiciales de los estados. Y eso no es prioritario para el gobierno. Entonces, si seguimos hablando de los privilegios, se equivocaron los del Poder Judicial con sus sueldos y defendiendo sus sueldos, se equivocaron. Pero eso no tiene ningún nivel de proporcionalidad con el mazazo que se propone a la gente que no pudo corregir su error de desmontar el desabasto médico en 6 años, no pudieron corregir su error, les estamos entregando la llave para, ¿sabe qué? Usted que no pudo volver a armar la bicicleta del desabasto médico, y perdón para todas aquellas personas que han padecido el desabasto médico por compararlo con desarmar una bicicleta, ustedes que llevan 5 intentos para volver a darle a la gente medianamente medicinas como no teníamos totalmente en el 2018, porque no era perfecto, ahora reformulen todo el Poder Judicial y todos los órganos autónomos. Dicho eso, a mí no me gusta que saltemos de inmediato a las palabras autoritarismo, dictadura y esas cosas. Eso me parece que ensucia un debate que tiene que ser más técnico para los técnicos y desde nuestro punto de vista de sistema, como ya decía, de sentido común. No pudieron con el desabasto médico, porfa, no toquen el Poder Judicial hasta que no sepan qué hacer con el problema de inseguridad y violencia y falta de justicia, que no es empezando por ahí. Luis Miguel. Se menciona varias veces el tema de qué caro es el Poder Judicial y qué caros son los órganos reguladores. Van las cifras. Poder Judicial cuesta 83,000 millones de pesos al año. Pemex perdió 256 mil millones en este trimestre. O sea, 3 años del presupuesto del Poder Judicial se fueron literalmente al caño en Pemex. Órganos reguladores cuestan 10,000 millones de pesos al año. El presidente ha mencionado la cifra de 100,000 millones. No existe esos 100,000 millones, son 10,000 millones, todos. Obviamente el INE es otra cosa, no entra dentro de los órganos reguladores. Entonces, vamos poniendo las cifras y probablemente vamos usando los adjetivos donde tocan. Si en algún lugar ha habido despilfarros en Dos Bocas, si en algún lugar hubo despilfarros en Tren Maya, no hay manera de decir que nos cuestan más caros los jueces, todos los jueces, que los sobrecostos de Dos Bocas. O sea, lo voy a poner en perspectiva. Dos Bocas lo aprobaron más o menos por 150,000 millones. Va a costar $500 millones de pesos. Ahí están los despilfarros. Tenemos un par de minutos, Frausto. Es muy difícil defender al Poder Judicial y sus supuestos avances cuando lo que hemos visto es a jueces que liberan narcotraficantes, a magistrados, ministros, jueces, que permiten que los empresarios, los grandes deudores, no paguen los impuestos que tienen que pagar, donde hay nepotismo, donde hay camionetas blindadas de más de 3 millones de pesos, donde hay un despilfarro en viajes. Es muy difícil defender al Poder Judicial. De nueva cuenta, una bandera, es muy impopular ese asunto. Por eso, cualquier cambio, y este cambio que se propone y que va a pasar en el Congreso de la reforma judicial en términos generales, va a tener, como ya lo tiene ahora mismo, el respaldo de la ciudadanía. Además, y cierro con eso, la imagen y las instituciones con peor imagen es la Suprema Corte de Justicia, son los jueces, son los ministros, son los magistrados. Es decir,
Es muy difícil defender logros reales de un poder judicial corrupto y ostentoso. Salvador Frausto, Salvador Camarena, Luis Miguel González, gracias a los tres por acompañarnos en esta mesa de periodistas, por contrastar evidentemente las opiniones. Tal vez no coincidimos, pero nos respetamos. Muchísimas gracias. Abrazos a Estén todos. bien, cuídense. Un abrazo, Salvador. Chao, Salvador. chao, igual. Buenas noches.